y el libro de los Hechos, que bueno, es escrito también por Lucas también, y un poquito en el Evangelio de Marcos. Pero a pesar de que la ascensión del Señor no lo cuentan todos, pero es de un tremendo beneficio. Es de un tremendo beneficio. El enviar, nos vamos a dar cuenta la cantidad de cosas que el Señor nos ha dejado al ascender a los cielos. Así que vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta noche para este tema, antes de leer. Hoy vamos a leer mucha Biblia, hermanos. Vamos a leer muchos pasajes de la Escritura. Así que yo voy a procurar ir despacio y buscarlo, ¿verdad? Pero vamos a leer bastantes pasajes de la Escritura. Vamos a orar primero. Padre, te damos las gracias por los hechos preciosos que tu Hijo Cristo Jesús hizo estando en medio nuestro. Gracias por la redención, Señor, que se efectuó a través de Él. Y gracias porque hoy aquí, un grupo de tus hijos, queremos conocer de las cosas que el Espíritu Santo ha dejado. Porque sabemos, Señor, que esto es bueno para nuestras vidas. Guíanos, Padre, en este tema que vamos a tratar. Y danos de ti para poder comprender y entender lo maravilloso de lo que tú nos has dado en la persona de tu Hijo, en el cual hemos creído. En el nombre de Él te pedimos y agradecemos estas cosas. Amén. Vamos a tener la lectura hoy en dos lugares, que va a ser en Lucas, capítulo 24, y en Hechos también, que son los dos lugares donde vemos lo que es la ascensión del Señor. Ascendió a los cielos, ¿verdad? Una de las cosas que más me gusta a mí ha sido, nosotros tenemos un telescopio en casa, pero como todos lo estamos empacando, ya de momento no. Como decía el otro día el hermano Tomás, Concepción me va a empacar a mí también, ¿verdad? El telescopio ya está empacado. Pero una de las cosas que me ha gustado siempre mirar con ese telescopio, ¿verdad? Y a veces ver la luna, Júpiter, qué hermoso, qué belleza hay en ese lugar, ¿verdad? En el firmamento. Y no sé si alguna vez tuviste el privilegio, como personas de fe, de ver a alguien o algún ser querido tuyo o personas conocidas partir de esta vida. No sé si alguna vez fuiste protagonista de alguien que está en la cama y tú estás allí y en ese momento parte con el Señor. No sé si tú tuviste esa experiencia con alguien. Yo doy gracias al Señor que tuve el privilegio de ver partir a mi papá. Los creyentes usamos las palabras partir, pero los que son incrédulos dicen falleció o murió. Pero nosotros decimos partir porque parte para otro lugar. Y bueno, empieza con respiraciones profundas, su último suspiro es largo y ahí deja de ser y ya su persona no está más allí. Como personas de fe tenemos esperanza y sabemos que no todo acaba allí, que esa persona, su cuerpo está allí. Pero nos podemos hacer una pregunta, y de hecho podemos hacerlo. ¿Cómo corresponde lo que vemos con lo que creemos? Decimos que Él no está allí, ya está con el Señor, pero no vemos la ascensión de su espíritu, ¿verdad? O de su ser de una forma visible. No lo vemos. El cuerpo está allí, en la cama, dices ya no está, pero no vemos que su persona sube o va, sino que no hay nada visible a nuestros ojos. Hay experiencias de personas que por unos segundos dejaron de respirar y dicen ellos que vieron como su cuerpo estaba en la cama y ellos por un momento se encontraron viendo lo que les rodaba la habitación y seguidamente, como no era el tiempo, dice que volvieron al cuerpo y de repente se vieron otra vez en el cuerpo. Bueno, pero aunque sea así, su alma no es visible. El ojo humano de los que están allí no ven lo que es posible que pueda ocurrir. Están allí, pero no lo ven. Bueno, hay
hay alguien que penetró los cielos, que ascendió a los cielos en forma visible. Visible, lo vieron. El apóstol Pablo dice como 500 personas, no uno, ni dos, ni tres, 500 personas vieron cómo Jesús ascendió a los cielos de forma visible. No fue un sueño, no fue un cuento. Y la Escritura nos cuenta esta realidad. ¿Dónde? En Lucas capítulo 24, donde lo vamos a leer, y dice así, versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y en el versículo 9 de Hechos 1 dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después vamos a mirar Hechos 1. O sea que aquí tenemos un milagro. Tenemos un milagro asombroso, con una descripción bien sencilla, ¿verdad? Bien sencilla. La Escritura no trata de decir, y se vio que iba ascendiendo de poco a poco. No, sencillamente cuenta algo simple, pero tremendamente maravilloso, como si fuera algo natural. La Biblia es así. Tenemos un milagro asombroso, único en la historia de los hombres. Bueno, ha habido otras dos personas más, pero no en esta forma. En la historia de los hombres, una descripción bien sencilla y bien simple. No trata de explicar más, sencillamente que ascendió a los cielos y una nube, dice, tapó y desapareció de sus vistas. Y la Escritura nos cuenta estas cosas que están por encima de nuestro entendimiento. Están por encima de lo que nosotros podemos comprender con un lenguaje simple. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, con un lenguaje simple y sencillo, tan sencillo y tan simple, que tú cuando cuentas esto a alguien te dice, pero tú estás rayado, pero esto no es posible. Bueno, es que la Biblia es así, y uno lo cree, porque pones fe en la palabra revelada de Dios. Aunque la gente diga, pero es que esto son cosas de niños. Bueno, niño es aquel que, sin conocer el consejo de Dios, irá camino al infierno, por no hacer caso de la revelación bíblica, ¿verdad? Así que, a veces, los hombres tratan de explicar las cosas con elocuencia y con mucho pompaje, ¿no? Se dice pompa, para explicar algunas cosas. Y la Biblia no es así. Y se usa siempre esa cosa simple, en hechos maravillosos de Dios, de tal forma que en la simpleza muchos no llegan a comprenderlo, pero para el creyente la simpleza es algo hermoso, ¿verdad? Cuando en la creación, y dice, el primer día creó tal cosa, y lo dice de una forma simple y hermosa, que los hombres investigadores tratan de sacar algún misterio y alguna cosa más, pero no es así. Dios es simple, pero al mismo tiempo profundo, y la humildad ante su revelación nos manifiesta lo que Él es. Porque si quiero yo descubrir lo que Dios es en sí, puedo considerarme que no sé nada, solamente lo poquito que Él nos ha revelado, y lo creemos. Bueno, o sea que vemos aquí un milagro, y repetido 3 veces en la historia de la humanidad, 3 veces, ¿verdad? Fueron Elías, primero Enoc, Elías y Jesús, son los únicos casos en la Escritura que son mencionados. No hay mención ni referencia a María. Yo no sé, eso fue un invento que dijeron que la ascensión de María, no sé quién se lo inventaría. En la historia alguien se inventaría eso, pero la Biblia no dice absolutamente nada de esto, ¿verdad? Y nos dice Hechos 1, versículo 9. Si queréis seguirme podéis ir a Hechos, en el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y aquí vemos otro milagro, ¿verdad? Otro detalle importante, el ministerio de los ángeles. A ver si el Señor, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero poder haber estudiado un poquito el ministerio de los ángeles. Es interesante porque siempre figuran ahí, son seres que están ministrando también las cosas de Dios y se agradan de ver que la redención fue efectuada en los hombres. Dios se hizo hombre, no se hizo ángel, se hizo hombre, y ellos se gozan de esas realidades. No quedamos mucho énfasis en la doctrina de los ángeles porque a veces aparta esto de la verdadera realidad que es Cristo Jesús. Pero siempre es bueno tener un conocimiento de esto. Dice la palabra que fue alzado. ¿Ya? Dios el Padre transportó, ¿verdad?, a su Hijo Cristo Jesús en un cuerpo resucitado. El mismo que Él tuvo cuando estuvo entre ellos. Y el Señor Jesús se preocupó de que ellos conocieran de que no era un espíritu, sino que era su cuerpo. ¿Os acordáis? El domingo pasado habíamos mirado esto cuando el Señor dice: fijaros que yo mismo soy, enseñándole sus pies y sus manos. O sea, su físico era el que tenía antes, pero su cuerpo había sido transformado. Ya no guardaba las propiedades que tenía antes. Dice que una nube, que es la manifestación de la gloria de Dios, estuvo presente en este evento único. Y aquí nos habla del triunfo de Cristo Jesús sobre el pecado. La ascensión nos habla del triunfo real sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo. Y por eso Él asciende a los cielos con un cuerpo glorificado. ¿Os acordáis que estuvo 40 días con sus discípulos, demostrándole esa nueva dimensión de su cuerpo físico? Él les dice, ¿verdad? ¿Os acordáis que Él se presentó en momentos que sin abrir la puerta? Y se presentaba en medio de ellos. A los discípulos de Maús, ellos van caminando y de repente el Señor se presenta en medio de ellos. Cuando estaban en el aposento alto, pide comida, diciendo: veáis que un espíritu no es visible, no puede comer. Entonces, ¿os acordáis? En Lucas 23, en el 36 al 46, dice, esto lo hemos leído el domingo pasado, pero se puede leer otra vez. Dice que entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que había espíritu. Mas Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, dijeron: ¿tenéis algo de comer? Entonces le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos, mostrándoles que era Él, que era su cuerpo, pero de una forma diferente ahora. Un cuerpo que no estaba sometido ni al tiempo ni al espacio, ¿verdad? Y esto trae una enseñanza para ti y para mí como creyentes. O sea que mostró la evidencia de un cuerpo resucitado, fuera de su alcance, fuera del alcance nuestro. Incluso cuando él se presenta de esta forma, ellos se asustan. Es la reacción tuya o mía, es la reacción de ellos, normal, en nuestra limitación, en el tiempo. Nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio, pero el Jesús resucitado ya no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Y esto, puede decir, y esto, hermano Valentín, ¿y por qué me dices esto? Porque es que tu cuerpo, el día que vayas a la presencia del Señor, va a tener las mismas condiciones que Él. Vamos a mirarlo después. Qué hermoso y qué glorioso será esto, ¿verdad? Lo vamos a mirar después. Es más, el Espíritu Santo es el que tiene que confirmar esta realidad al corazón.
¿Os acordáis que los discípulos, cuando lo ven resucitado, pero ellos todavía dudan y no llegan a entender? Y es que las cosas de Dios deben ser transmitidas por el Espíritu Santo. Si no, no hay forma humana que la persona, por su propio raciocinio, pueda entender las cosas de Dios. Dice la Biblia, en su versión más antigua, dice, y esto es un poco ofensivo, dice, porque el hombre animal, en nuestras versiones dice el hombre carnal, el hombre animal o el hombre natural. El hombre animal no percibe las cosas de Dios, no se puede. Solamente es a través de su Espíritu Santo. Y tú y yo estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, podemos percibir estas cosas que para el mundo pueden ser locura, pero para ti y para mí no, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos dice, esto es cierto, esto es verdad. Y aquí vemos a dos seres que aparecen a vista de todos. No es un sueño, no es un sueño que tuvieron. Uno puede tener un sueño, uno o dos o tres, pero 500 personas van a tener un sueño al mismo tiempo. Yo creo que no, ¿verdad? Así que ven ahí a dos seres, ¿verdad? Y dice, ¿por qué estás mirando al cielo? Les preguntan ellos. A veces el ministerio de los ángeles, qué hermoso, ¿verdad? Dice, a nosotros podríamos decir, bueno, que es una pregunta fuera de lugar, ¿por qué están mirando arriba? Bueno, los ángeles han dirigido las cosas del Señor y han dado su punto muchas veces de esas realidades celestiales, y porque ellos están al servicio del Eterno, y voluntariamente ellos ministran, voluntariamente, estos seres. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, igual, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dijeron los ángeles, y señalan la tumba, y dicen, aquí ya no está. O sea, que los ángeles de forma voluntaria están queriendo hacer entender a aquellos primeros de lo que ha sucedido es algo que no es natural, pero ni los ángeles pueden suplir lo que es el Espíritu Santo, porque vemos que estos hombres, y aquí podemos entender algo, aunque algunos digan algunas cosas, ¿verdad? Los ángeles pueden ministrar y decirnos algo, pero nunca convencen al ser humano de una realidad espiritual. El ángel no convence, por eso algunos dicen que se le han aparecido ángeles, pero el ángel no convence. El único que convence de las realidades espirituales es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Prueba de ello, que los ángeles dicen, mira que Él resucitó, y vienen a la tumba y le enseñan, aquí no está, pero ellos siguen dudando. Pero cuando el Espíritu Santo es manifestado el día de Pentecostés en ellos llegan a creer la realidad de que Él resucitó. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de esta verdad? Ya que por algunos, en Estados Unidos hay muchos grupos que dan culto a los ángeles, ¿verdad? Grupos llamados cristianos, ¿no? La administración de las cosas de Dios es a través del Espíritu Santo. Los ángeles han intervenido en la historia de esta realidad, pero el ángel nunca convence, ¿verdad? No porque no pueda, porque son poderosos, pero el único que convence es el Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, dicho esto, es hermoso ver estos seres voluntariamente haciéndonos entender las realidades de lo que Dios ha hecho y ver cómo ellos se gozan de la realidad de Dios con los hombres. Si tuviéramos que traducir en su original la pregunta de los ángeles que se les dirige es ¿por qué estáis mirando con nostalgia? Yo he mirado la traducción más literal. La pregunta que ellos hacen, ¿por qué estáis mirando con nostalgia? Le está diciendo. ¿Por qué estáis mirando como si hubierais perdido algo? Es lo que el ángel le está diciendo. ¿Por qué estáis mirando con nostalgia? Por eso le dice, este Jesús que habéis visto que se va, Él va a venir otra vez. O sea que no se ha perdido nada. Es más, habéis ganado con que Él se fue. O sea, la pregunta de ellos es, no miréis con nostalgia, porque este Jesús que veis que se ha ido, Él va a venir otra vez. Fijaros qué hermoso. Esa es la realidad que le están diciendo los ángeles, ¿verdad? Eso es cierto. Es necesario que haya sucedido así. Podemos imaginar en la mente de los discípulos lo que significaba su ausencia. Es normal, ¿verdad? Que estuvieran mirando, se fue.
Si a veces una persona querida que ha estado con nosotros tiempo y de repente se va y te quedas mirando, vas al aeropuerto y estás mirando todavía en la puerta. Él se fue, o ella se fue, o ellos se fueron y tú todavía estás mirando en la puerta. ¿Por qué miras en la puerta si ya no están? Porque tienen nostalgia y te da pena de que se vayan, ¿sí o no? Esa es la reacción de los discípulos. Están mirando, ya no está. Y los discípulos, ángeles dicen, pero ¿por qué tienen ustedes nostalgia? Él va a venir. No se ha perdido nada. No se ha perdido nada. Vamos a mirar en la Escritura cómo la ascensión del Señor ha traído 6 cosas hermosas en las vidas del creyente. Y notar esto, podéis anotarlo en la Biblia, si podéis, ¿verdad? No, en la Biblia no está una dedilla porque es muy pequeñita la letrita, ¿verdad? No, ahora es ya más grande. Bueno, ok. Hay 6 cosas que han sido necesarias. Y solamente cuando el Señor ascienda a los cielos, cuando ascendió a los cielos, se nos son dadas estas realidades. Yo recuerdo cuando estaba como maestro de escuela dominical, los muchachos me decían, hermano Valentín, ¿por qué no nos cuenta usted algo más que los versículos solo? Digo, oiga, ¿por qué? Yo te puedo contar mi experiencia, pero eso no te va a ayudar. Son los versículos de la Biblia leídos y estudiados los que pueden traerte a ti algo positivo, no la experiencia de un predicador o un maestro de escuela dominical. Así que vamos a mirar algunos versículos. Ascendió, el Señor Jesús ascendió porque Él es digno. Esa es la primera cosa. Él asciende a los cielos porque Él es digno. En Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él siempre tuvo poder con Elohim. Es parte de lo que Dios es. Dios es trino. Y a veces dicen, ¿cómo es uno y al mismo tiempo 3? A veces no podemos entenderlo, hermano. Pero ya la palabra Elohim es plural. Yo a veces, hay misterios que son incomprensibles. Y con eso no quiere decir que los cristianos siempre dicen que cuando es una cosa que no se entiende, es un misterio. Es que es así. Es que Dios es uno y al mismo tiempo es trino. Elohim, la palabra Elohim es plural. No me digas ahora que lo explique esto, pero es así. La Biblia va dejando connotaciones de un Dios plural y un Dios trino a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Está ahí, lo creemos. Dígaselo un misterio en nuestra mente, sí, pero está ahí, ¿o no? Él tuvo siempre poder con Elohim, es parte de lo que Dios es, pero no en esta forma, Dios encarnado. Dios, en esta forma no estaba antes. Él no podía permanecer en este rincón del universo, ¿verdad? Bastante misericordia fue en su venida temporal, cuya influencia aún se deja influir en este mundo aún lleno de pecado, ¿verdad? La influencia de Cristo todavía es poderosa. Y lo vamos a ver al final, que si no es por la influencia de él todavía y su oración intercesora, este mundo ya hubiese dejado de ser. Eso lo vamos a mirar en un pasaje de la Escritura. Pero él en un principio se limitó a un tiempo, al espacio, se metió en 30 años de vida, 33 años de vida, se limitó, ¿verdad? Pero ahora vuelve a su estado original, en una forma como nunca estuvo, ¿verdad? En esta forma nunca estuvo. Y vuelve. Fijémonos lo que nos dice en Juan capítulo 17, versículo 4 y 5. Dice, es la oración del Señor, en el capítulo 17 de Juan. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjate lo que dice el versículo 5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. Qué tremendo es esto. Los discípulos escuchan esto y tuvo que ser un shock en ellos, ¿verdad? Hablando el Hijo de esta forma. Como judíos decían, Ejá. Dios es Ejá, que es uno. Ahora, ¿cómo? Bueno, lo llegan a entender ellos. Eso
Él antes de su encarnación era la manifestación visible del Padre, visible de Elohim. La palabra Elohim es plural, como dije anteriormente. ¿Y os acordáis en el huerto del Edén? En el huerto del Edén dice que, en Génesis 2.8 dice que la voz de Jehová, Dios se paseaba por el huerto. Una voz se puede, una semántica que es voz, ¿se puede pasear? No. ¿Quién era la voz ahí? Era el Hijo ya, y ya estaba en Génesis. Era lo que los judíos llaman la menra. Fíjate que ellos mismos, aunque dicen Ejá, Dios es uno, ahí consideran que está la menra de Elohim, que está paseándose por el huerto. O sea que en arameo es menra, es la voz de Jehová, y ya está ahí. Y ya está. ¿Quién era esa voz de Jehová? Bueno, era el Hijo. No en la forma que vino cuando se encarnó, pero era ya existía ahí. El ángel de Jehová que se manifestó a Moisés en la zarza, ¿quién era? Era él, ¿verdad? No es un ángel, pero era una manifestación o de lo que era el Hijo ya, la esencia del Padre. El Padre se ha manifestado a través del Hijo, no a través de otra cosa. Aquellos 3 seres que se presentaron a Abraham, 3, ya tenemos ahí. 3, se presentaron 3, ¿verdad? Ahí tenemos ya, y ahí está también. Cuando hace el universo, es a través de Él. Cuando se manifiesta la gloria de Yahweh, es a través de Él. Porque el Hijo es la gloria del Padre. ¿Cuánto les cuesta trabajo a los señores testigos de Jehová esto, verdad? ¿Y qué problema tienen? Tremendo problema, porque se enredan en algo que no es verdad. Y lo que la Biblia dice es clara. Fijémonos lo que nos dice en Juan 1.18. Dice: a Dios, Elohim, nadie le dio jamás. Nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. En el seno es parte de Él, parte de Dios. Pero vamos a ver, ¿es uno o ya son 2? Bueno, es uno, pero en su manifestación son 2 en este caso. Y cuando viene después el Espíritu obrando, son 3. ¿Cómo tratamos de explicar esto? Mira, es un misterio revelado en la Biblia que nuestra mente no llega a comprender. Lo único que podemos hacer es alabar a este Dios, porque cada una de las partes de la Trinidad ha formado parte de este gloriosa redención, en la cual tú y yo, gracias a Él, formamos parte, ¿verdad? La manifestación de Yahweh en el Antiguo Testamento es a través del Hijo. Es a través del Hijo. Dios se manifiesta, Elohim, Yahweh, a través del Hijo. ¿Quién es mayor? No se trata de decir quién es mayor o quién es menor. Es parte de Él, es Él mismo. Bueno, ahora después de la encarnación, Él ha adquirido una naturaleza humana. Sin pecado. Tremendo misterio, ¿verdad? La palabra Elohim no adquiere naturaleza angélica, sino humana. Y Él está ahora en esta forma. Él está ahora en esa naturaleza humana que adquirió. En Apocalipsis capítulo 5, es hermoso, léelo en el caso, porque habla de aquel que fue digno, el Cordero inmolado que está allí, en el trono. Léelo en casa y medítalo, y vas a ver la realidad del Hijo. Alguien señaló con mucho acierto que en ese lugar no habrá, en el trono no habrá memoria de nada. En la eternidad, cuando venga la eternidad, no habrá memoria de nada. Pero el Cordero inmolado llevará sus llagas. Llevará sus llagas y será el único recuerdo. Porque a través de esas llagas, la eternidad es la manifestación del amor de Dios. Y lo único que reconocerá es las llagas en el Cordero. Y lo veremos allí. Es lo único que tendremos recuerdo. No nos acordaremos de ninguna otra cosa. Qué hermoso. Apocalipsis habla de eso. Léelo. Fijémonos lo que nos dice el Salmo 110, versículo 11. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, entre tanto que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ante el Padre todo siempre estuvo sometido. La ascensión muestra que Cristo entra en su celeste glorificación y se sienta a la derecha del Padre en la forma que no tenía antes. En la forma que no tenía antes.
con una naturaleza humana, sin pecado. Tremenda cosa es esto. Tremendo esto. ¿Cómo poder explicarlo? Dios encarnado. ¡Wow! Yo creo que esa es la mayor maravilla que existe en este universo. No hay otra maravilla tan grande como esa. Es una maravilla, algo. Recapacita en esto. Dios encarnado. Bueno,